Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del 35 al 40. Un día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en una barca, y otras barcas la acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué son cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del libro de Job, capítulo 38, versículo 1 y del 8 al 11. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno, cuando le puse nubes por mantillas y nieblas por pañales, cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de tus olas? Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, del 14 al 17. Nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la lectura de Marcos, capítulo 4, del 35 al 40, nos menciona que un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. El significado de este versículo, de esta parte o esta frase en la que estamos nosotros renombrando, cuando dice un día al atardecer, es cuando se está acabando el día, cuando se está acabando tu vida, cuando se está acabando la parte de tu trabajo, cuando llega la hora de que seas enjuiciado, cuando llega el momento de un final. Si eres discípulo de Cristo, Jesús te avisa, Jesús te habla. Si verdaderamente has escuchado, estás aprendiendo, Jesucristo te habla a ti y te dice: vamos a la otra orilla. Que te quiere decir que te dirijas ya a otro punto, a otro lugar, que lo acompañes, que lo sigas, que hagas una vida nueva, que dejes la vida atrás, la anterior, y que vayas hacia la vida nueva. Por eso dice un día al atardecer, cuando esto se acaba. Si eres discípulo, Jesús te dice: vamos a la otra orilla, vamos a ese otro punto, a ese otro lugar, que es la vida eterna. Dejando a la gente, se lo llevaron en una barca. Jesucristo dice aquí que deja a la gente que lo estaba escuchando, la gente que lo estaba siguiendo, y Jesucristo se sube a una barca para ir al otro lado de la orilla, para continuar su trabajo. Es lo que les dice a los discípulos: hemos trabajado aquí, hemos predicado aquí, vamos a otro lado a predicar, vamos a otro lugar. No solamente debes de predicar en tu casa, con tu gente, con tus amigos, sino a otra gente. Esa es la otra orilla. Y deja a la gente. Esa barca en donde se sube nuestro Señor Jesucristo es el símbolo de la iglesia. Es a donde te transportas, es a donde llevas la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Se lo llevan en una barca. Cristo se va en una barca. Cristo se va arriba de esa barca. Podríamos pensar y decir que es la barca de Pedro, que es la barca en donde Simón Pedro pescaba, pero teológicamente sabemos que se sube a la iglesia, a esta iglesia monumental, a esta iglesia, a esa asamblea de nuestro Señor, que son todos los cristianos, todos los católicos, en donde debemos de llevar a cabo nuestra predicación. Y estaban otras barcas, nos menciona así.
Recordemos que existen otras barcas, pero no estamos hablando de otras religiones como tantas que han aparecido en los últimos 2000 años de nuestra vida, tantas otras religiones que también predican a Cristo. Aquí está hablando solamente de la iglesia, de la primera iglesia que formó nuestro Señor Jesucristo para poder aprender de su doctrina, que fue la iglesia formada por los discípulos, que en este caso sabemos que eran 12 discípulos, tomando en cuenta todavía a Judas Iscariote. Esta iglesia es la iglesia primitiva, es la iglesia católica, es la iglesia universal, es la iglesia de los cristianos, los hijos de Dios. Pero las otras barcas, ¿cuáles son? También son la barca de los judíos, la barca de los árabes, que son las tres razas, las tres religiones monoteístas en las que tienen un solo Dios verdadero, y es el mismo Dios para los musulmanes, los árabes, para los judíos, los hebreos, y para nosotros los cristianos, los católicos, es el mismo Dios. Para estas tres razas, estas tres religiones, el único Dios verdadero es nuestro Padre Todopoderoso, a quien habló a Moisés, a quien le dijo a Abraham: serás el padre de todas las generaciones. Ese Dios que habló con Adán y Eva, ese Dios que le dio las indicaciones a Noé para que hiciera el arca y para que entraran ahí su mujer y sus 3 hijos y sus 3 nueras, ese Dios de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob, ese Dios que todos nosotros tenemos y que nuestro Señor Jesucristo dijo: ahora son ustedes hijos de Dios, ya no son siervos, son hijos de Dios, ya no son solamente creación de Dios Padre. Y le pueden decir ustedes Padre a nuestro Dios, y nos hace una explicación: Padre nuestro, que es Padre de todos nosotros. Estas tres barcas son las tres iglesias más importantes: los árabes, los judíos y los cristianos. Jesucristo se sube en una, que es la de los cristianos, que es la de los católicos. Esa es una barca. Estaban otras barcas que también lo acompañaban. Durante toda esta vida nos han acompañado estas tres barcas, esas tres iglesias. Se levantó un fuerte huracán, nos menciona, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Estos son las peripecias, son los problemas que hemos tenido durante 2000 años en nuestra iglesia, la iglesia católica, la iglesia cristiana, en donde hemos encontrado equivocaciones, hemos encontrado peripecias, hemos encontrado errores, hemos encontrado situaciones críticas en donde han matado a los papas, han reprimido a todos los católicos desde un inicio, mataron a todos los discípulos, excepto a Juan, el último de los apóstoles, el último de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, en donde ha tenido muchas dificultades la iglesia para sobrevivir, pero no ha perecido. La iglesia continúa. Por eso se levanta un fuerte huracán, una fuerte situación en contra de la iglesia, pero sus puertas estarán cerradas, serán firmes, y nada ni nadie la va a derribar. Así lo dice en otros evangelios la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua, ahogarla, destruirla. En la actualidad tenemos que el Papa Francisco acaba de condenar a uno de tantos obispos que protegían y que realizaban actos ilícitos en contra de los niños, de su sexualidad. Dice que él estaba en popa, dormido sobre un almohadón. Yo me pregunto, nuestro Señor Jesucristo, como ser humano, pues estaba cansado, se pudo quedar dormido y estaba ahí con ellos, pero solamente dormido. Pero ¿qué nos dice teológicamente la palabra dormido? Quiere decir que estás descansando, que estás ahí, a un lado. En cualquier momento despiertas. El dormir es el descanso de nuestro Señor. En este momento, en esta explicación de este evangelio, él estaba en popa, dormido sobre un almohadón, recargando su cabeza sobre una almohada. ¿Qué es la popa? Es la parte trasera de un barco. La proa es la parte delantera y la parte trasera es la popa. ¿Qué te quiere dar a entender? Que nuestro Señor Jesucristo está en la parte de atrás, ahí, en donde todo se ve, en donde todo puede asentarse, una posición muy importante, porque lo está viendo todo, a todos,
nos está observando, nos está dirigiendo. Si hubiera estado en la proa hasta adelante, entonces sería como cuando llegó nuestro Señor Jesucristo al mundo, que Él fue el guía, el pastor, y todos lo seguían, porque va hasta adelante. Acá está atrás, en la parte de atrás de esa lancha, de ese barco, y está descansando. Él ya hizo lo que tenía que hacer: venir a dar la vida por nosotros para salvarnos, a quitarnos de nuestros pecados. Ya no nos debemos de preocupar por nuestros pecados pasados, presentes, ni los futuros que vayas a cometer, porque nuestro Señor Jesucristo ya murió por ellos, y no va a estar siendo crucificado cada año, cada medio año, cada mes, cada 3 días, para poderte librar de los pecados. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, ya murió por nuestros pecados. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo lo único que te ha pedido, que te ha dejado explícitamente marcado en la doctrina, es de que te pongas a hacer lo que te corresponde, que te pongas a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Ya no te debes de preocupar por el pecado, no debes de estar diciendo: ahora cumplí tantos mandamientos de los 10 del decálogo, he cumplido la mitad, esta semana cumplí 7, este día cumplí 3, etcétera, etcétera. No, tú debes de estar preocupado por trabajar, por hacer las obras de caridad espirituales y corporales, usando los dones del Espíritu Santo, ya que somos templos del Espíritu Santo. Y debemos nosotros de caminar en nombre de nuestro Padre Dios, guiados por el Espíritu Santo santificador. Nuestro Señor Jesucristo está en la parte de atrás de la iglesia, de esa barca, viéndonos. Durmiendo no es que esté con los ojos cerrados sin saber de nosotros, está descansando. Ya hizo lo que tenía que hacer, ahora nos toca y nos corresponde a nosotros realizar nuestro trabajo. Dice que estaba recostado en un almohadón. Está Él siendo lo que nosotros ya hemos sabido, sentado a la derecha de Dios Padre. Es el Rey de Reyes. Su cabeza está recargada en un almohadón, y el estar dormido es el estar descansando y estar ayudándonos a nosotros para que cumplamos con la palabra que nos ha dejado Él en su doctrina. Dice aquí que los discípulos lo despertaron diciéndole: maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿Cuántas veces nosotros, cuando tenemos problemas principalmente mundanos y terrenales, hacemos oración y le estamos pidiendo a Dios que nos ayude? Eso es lo que andamos nosotros siempre tratando de hacer. Y es como despertarlo, es como moverlo, como estarle pidiendo a nuestro Señor que nos ayude cuando tenemos problemas. Sentimos que la iglesia, sentimos que nuestra iglesia, sentimos que nosotros, nuestra familia, nuestra vida está llena de situaciones conflictivas y de problemas, y sentimos que nos estamos hundiendo, porque nosotros somos la iglesia, todos somos miembros activos de la iglesia. No estamos hablando de una iglesia física, de tabiques, de cemento, de puertas, de ventanas, de cúpulas, de campanas. No, estamos hablando de la iglesia que somos nosotros, templos vivos del Espíritu Santo. Y nos estamos llenando de preocupaciones, de situaciones de mucha índole, y nos sentimos desesperados, abandonados, preocupados, y entonces despertamos a nuestro Señor pidiéndole en oración, le hacemos peticiones para que nos ayude, nos conforte, lo despertamos y le decimos: no te importa que nos hundamos, no te importa, Dios, que no tenga trabajo, que esté enfermo, que mis hijos estén como están, equivocados. Y empezamos a reclamar, empezamos a pedirle al Señor, lo despertamos. Lo mismo hicieron los discípulos en este momento de este evangelio, al decirle que la barca se estaba hundiendo. Nuestro Señor Jesucristo aquí dice que se pone de pie, increpó el viento y dijo algo: silencio y cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo tiene el poder, la fuerza de la naturaleza. Y para Él es muy sencillo decirle al viento, decirle a la lluvia, decirle a los huracanes, decirle a la tierra que cese su terremoto, decirle a la destrucción que se calme, porque Él es el dueño y Señor de todo. Si nosotros nos comunicamos con nuestro Señor Jesucristo y le pedimos que nos ayude, que nos proteja, Él nos escucha, Él despierta y nos ayuda. No nos hace preguntas, tampoco nos cuestiona, tampoco toma decisiones en contra de nosotros. Él, vemos que aquí se pone de pie, increpa el viento y le dice: cállate. El viento cesa y viene la gran calma. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos ayuda. Está ahí, en popa de nuestra iglesia. Está ahí
durmiendo, descansando atrás porque ya hizo lo que tenía que hacer y está acompañándonos. Por eso se cumple la escritura donde dice: yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está nuestro Señor Jesucristo reunido con nosotros. Él siempre nos acompaña y nos va a ayudar en todas nuestras situaciones problemáticas que tengamos día a día. Y muy claramente aquí lo está discerniendo. Y les dice: ¿por qué son tan cobardes y no tienen fe? Debemos de tener fe, no debemos de ser cobardes, debemos de ser valientes y realizar las cosas que el Señor nos ha pedido sin tener ese miedo. Debemos de conocer la palabra de Dios, amar a Dios y servirle a Dios. Y no debemos de tener circunstancias de conflicto en nuestra vida en contra de las cosas del Señor. Si las cosas se han suscitado, se han presentado de esta manera, es porque así Dios quiere que sean. Y como en otras lecturas se nos ha explicado, si tú eres una persona con dinero es porque necesitas dinero para conocer a Dios. Si tú eres una persona con alguna enfermedad es que necesitas tener esa enfermedad para estar cerca de nuestro Señor. Si tú eres una persona humilde, sencilla y pobre, es porque así le agrada al Señor que tú seas y que tú estés. Si tú tienes un poder y lo estás ocupando equivocadamente, el Señor te ha dado ese poder para que tú te salves. Te está dando la oportunidad de tener ese poder para que lleves a cabo el servicio hacia las obras de caridad, hacia los demás. Y si lo ocupas para tu servicio, entonces estás cayendo en un error y te estás pervirtiendo y estás abandonando el camino de Cristo. El Señor le da a cada uno lo que necesita y no le va a pedir cuentas a nadie más de lo que Él te ha dado. No te va a dar dones para que tú trabajes de más. Él te da los dones que es los que tú vas a llevar a cabo el servicio y las obras de nuestro Señor. Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que tú tienes, Él sabe todo de ti. No te va a pedir más ni te va a pedir menos. Te va a pedir exactamente lo que debes de hacer, lo que pudiste hacer. Por eso nos dice que no seamos cobardes y que tengamos fe. ¿Qué es fe? La fe va acompañada de obras. La fe no solamente es amar a Dios, tenerle confianza, sentirlo cerca de nosotros, no. La fe va acompañada de obras. Una fe muerta, ¿sí?, sin obras. Una fe viva es con obras. Recordemos lo que nos dice Santiago en su libro, capítulo 2. Una fe sin obras es una fe muerta. Y nos menciona aquí que los discípulos le dijeron: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. ¿Cómo es posible que los discípulos todavía no entendieran en su momento que nuestro Señor Jesucristo tenía ese poder sobre la naturaleza? Sí, muchos dicen que porque les faltaba el Espíritu Santo, y nosotros ahora, cuando tenemos el Espíritu Santo ya que ha llegado para toda la humanidad, todos tenemos ya el Espíritu Santo. Algunos no lo tienen de una forma sacramental, pero el Espíritu Santo ya vive con nosotros, ya está con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos santifica. Y como es posible que aún en la actualidad nos olvidemos de que nuestro Señor vive con nosotros, de que el Señor está ahí en popa de esta iglesia que somos nosotros, que está ahí descansando, está dormido, está a nuestro alcance, y que si le pedimos ayuda, Él nos va a corresponder esa ayuda. ¿Cómo es posible que en la actualidad, en este 2015, todavía exista gente que no le pida ayuda a nuestro Señor Jesucristo? Todavía exista gente que tenga miedo a sus problemas, a sus situaciones. Todavía existe gente que no cree en Dios y que no se acerca a Dios. Todavía existe gente que nada más vive de una manera mundana, terrenal, toda su vida. Y que no solo eso, sino que enseña a sus hijos a vivir igual. Y los hijos crecen solamente en una forma física, mundana y terrenal, corporal. Crecen, se reproducen y mueren de esa manera y no conocen a Dios. Y dirán ustedes: ¿cómo que no conocen a Dios? En algún momento de su vida debieron haber tenido, sí, exactamente. En un momento de su vida tuvieron un contacto con nuestro Dios, pero no lo aceptaron, no creyeron, se retiraron y se fueron en otras creencias, y principalmente amaron al dinero, al poder, al deseo, a la vida mundana y terrenal, lo que son los tres enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. Y así vivieron y así murieron.
Y así es la pregunta que hacen en esta última parte de este evangelio. Pero ¿quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. ¿Cómo es posible que todavía en ese 2015 haya gente que no se dé cuenta que somos llenos del Espíritu Santo y llenos de la caridad de nuestro Padre Dios, y que nos da la oportunidad de poderlo conocer, amar y servir? En la lectura del primer libro, o del libro de Job, capítulo 38 del 1 y después del 8 al 11, dice que el Señor habló a Job desde la tormenta. Vemos como también en el Antiguo Testamento tenemos la presencia de nuestro Padre Dios, en donde está llevando a cabo la ayuda hacia el género humano. Dice que el Señor le habló a Job desde la tormenta, cuando Job estaba en una situación crítica con las fuerzas de la naturaleza. Y hace la pregunta: ¿quién cerró el mar con una puerta? Pues Dios. Cuando salía impetuoso del seno materno, cuando le puse nubes por mantillas y nieblas por señal, por pañales. Dios es quien nos ayuda. Dios Padre ayudó, cesó los grandes vientos, los grandes huracanes, porque nuestro Padre Dios tiene poder, como lo hemos visto en el Evangelio, sobre la naturaleza, sobre las situaciones críticas, cuando la naturaleza se sacude de nosotros, cuando la naturaleza, la tierra, se siente incómoda de lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros somos como unas hormiguitas, como unos pequeños granitos sobre toda la tierra. ¿Y qué es lo que hace uno cuando le nace o le sale uno sarpullido? Se rasca uno, se soba uno. Cuando vemos que tenemos tantito polvo en la piel, nos sacudimos con la mano para que se nos caiga ese polvo, ese talco, esa tierra. ¿Qué hacemos nosotros cuando cae tantita agua en una de nuestras partes de nuestro cuerpo y sentimos la sensibilidad en la piel de esa agua? Agarramos un trapo y secamos esa parte de nuestra piel. Pues hagan de cuenta que el ser humano en la tierra son esos granitos y nosotros nos rascamos. Somos ese polvo o ese talco sobre la piel. Somos esa pequeña agua que cayó sobre la piel y ¿qué hacemos? La secamos, limpiamos, nos sacudimos. Pues la tierra por sí misma se sacude de nosotros. La tierra por sí misma se mueve. Quiere dispersarnos porque estamos nosotros causando daño. Estamos nosotros haciendo equivocadamente nuestro actuar en esta vida. Y la naturaleza exige, la naturaleza nos provee, pero también nos exige. ¿Y quién puede calmar la naturaleza? Esos terremotos, esos maremotos, esos temblores, esos huracanes, esas inundaciones, esas tormentas, esos ciclones. ¿Quién los puede calmar? Solamente nuestro Padre Dios. Y lo vemos aquí en Job, cuando le impuse un límite con las puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Nos dice muy claramente nuestro Dios que Él tiene el poder, Él tiene la fuerza de controlar la naturaleza, porque la naturaleza es simple y llanamente el vestido de nuestro Señor. ¿Y quién manda sobre un vestido? Tú. Tú mandas sobre tu vestido, Dios manda sobre su vestido, que es la naturaleza. La naturaleza, la tierra, forma parte del vestido de nuestro Padre Dios. Así como tú mandas sobre tus vestidos, así Dios manda sobre los vestidos de Él, que es la naturaleza. Él tiene poder sobre la naturaleza. Y lo vemos aquí en el libro de Job, capítulo 38, versículo 1 y del 8 al 11. Muy claramente hace esas preguntas. ¿Quién cerró el mar con una puerta? Pues Dios. Y nos dice: impuse límites con puertas y cerrojos, dice nuestro Padre Dios. Hasta ahí. Él sabe. Nosotros debemos de hacer oración, de comunicarnos con Dios para pedirle tranquilidad y paz. Que nos dé tiempo de seguir trabajando, que nos dé tiempo de llevar a cabo nuestro trabajo con los dones del Espíritu Santo. Porque muchos de ustedes
Dirán, todavía hay tiempo, yo soy joven, yo soy niño, ya el tiempo después lo haré. Pero va a pasar el tiempo muy prontamente y cuando menos te des cuenta, ya eres una persona adulta, ya eres una persona anciana. Y si te está yendo la vida, ¿y qué has hecho para Dios? ¿Qué has hecho con lo que Dios ha confiado en ti, que son esos dones que te ha dejado? ¿Qué has hecho con ellos? Nada. Los tienes ahí guardados en tu cuerpo, guardados en tu corazón y no te has puesto a trabajar. Y muchas veces uno dice, bueno, pues yo ya atendí a mi familia, ayudé a los seres queridos, a mis amigos, a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela, a mis hijos. Les he dado todo. Pero a esa gente que el Señor te ha arrimado a ti para que le hagas una obra de caridad, ¿has cumplido? ¿Qué don tienes? Ese don lo tienes que poner a trabajar. Ese es con el cual tú llevas a cabo tu trabajo. ¿Sabes qué don tienes? ¿Está poniéndose a trabajar con ese don? Nunca debes de dormirte en tus laureles. Siempre tienes que continuar haciendo lo que te corresponde con las cosas del Señor. Ya sea el consejo, la caridad, la ayuda, visitar a los enfermos, cuidar a los ancianos, cuidar a los niños, darle casa al que lo necesita, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento. ¿Cuántas veces se nos presenta una oportunidad de hacer un bien a alguien y no lo hacemos por flojera? Porque anteponemos primero las cosas mundanas y terrenales y no hacemos lo que tenemos que hacer. Se nos va esa oportunidad y se nos van a pedir cuentas de esa gente a la que no le ayudamos, a esos hijos que no debimos de educarlos equivocadamente. Se nos van a pedir cuentas de aquellos momentos en que debiste haber ayudado a ese anciano, que debiste haber ayudado a ese niño abandonado, que debiste haber ayudado a ese papá o a esa mamá, que debiste haber ayudado a ese hermano tuyo, que debiste haber ayudado a ese vecino, a ese amigo, es más, a ese enemigo. Debiste haber hecho oración para que el Señor le tocara su corazón y lo sensibilizara y se incorporara en la iglesia de Cristo. Si el Señor te invita a que enseñes la palabra de Dios a otra gente, la tienes que aprender bien para llevársela a los demás. Si el Señor te está invitando a que ayudes a la iglesia, no a la iglesia corporal, no a la iglesia de sacerdotes, sino a la iglesia espiritual, que los ayudes a toda esa gente que quiere conocer de la palabra de Dios, que no sabe rezar, que no sabe orar, que quiere una explicación de lo que es el Santo Rosario, pues tú se lo debes de dar. ¿Sabes y conoces tú lo que significa una oración? ¿Sabes lo que significa el rezar? ¿Sabes lo que significa el orar? ¿Sabes cuántas horas litúrgicas debe de orar uno al día? ¿Sabes la explicación de cada una de ellas? ¿Sabes la explicación de los himnos que se cantan en las horas litúrgicas? Las plegarias que se hacen, ¿sabes la explicación? ¿Sabes la explicación del Santo Rosario, de su letanía? ¿Sabes lo que significa cada una de las partes del Santo Rosario? ¿Sabes de dónde se fundó el Santo Rosario y por qué lo rezamos? Hacemos las cosas independientemente de una forma religiosa, la hacemos por costumbre. Y a veces no sabemos el significado. ¿Sabes el significado del Padre Nuestro? En esas 7 partes en las que se estudia el Padre Nuestro. ¿Sabes el significado del Ave María? ¿Sabes el significado de la liturgia de la palabra en la misa? ¿Sabes el significado de la liturgia de la palabra, de la Eucaristía? ¿Sabes por qué se lleva a cabo esa oración de inicio y esa oración final en la Santa Misa? ¿Entiendes lo que es tener a nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad ahí en el sagrario, ahí en el Santísimo? ¿Sabes por qué le hacemos oración en la hora santa? ¿Por qué somos adoradores de nuestro Señor Jesucristo? No, tú interpretas quizá de una manera equívoca, y si lo sabes, lo estás haciendo bien. Y si tienes el conocimiento amplio y preciso de todo lo que acabo de mencionar,
qué bueno. Y si no, pues tienes que integrarte. ¿Sabes el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Sabes que hay libros proféticos en las Sagradas Escrituras? ¿Que hay libros didácticos? ¿Que hay libros históricos? ¿Sabes eso? Que las Sagradas Escrituras se dividen en tres clases de libros y que se deben de leer y entender de una manera y que los debemos de estudiar y principalmente interpretarlos. ¿Sabes todo eso? ¿Sabes cuáles son las lenguas en que fue escrita la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento sabes lo que significa. Ya has leído el Apocalipsis, ya la has entendido y has tratado de interpretarla. ¿Sabes lo que se está significando y quién le escribió el Apocalipsis? Y que todos los agiógrafos que llevaron a cabo la palabra de Dios y que tenemos esos 73 libros en la actualidad en la Biblia, sabes que los agiógrafos también le ponen de su parte, de su cosecha, porque Dios les permite de que ellos lleven a cabo en su parte de su corazón y aporten de parte de su corazón la explicación de la doctrina de Cristo en el Nuevo Testamento y en los profetas en el Antiguo Testamento. Son muchas cosas que debemos de estudiar, son muchas cosas que debemos de saber para poder llevar a cabo nuestro trabajo hacia los demás. No solamente es que tú te digas ser católico, que quieras tú nada más ir a misa los domingos y muchas veces te duermes en misa o estás criticando en misa a los que entran y los que salen, o vas a domingo a misa a pedirle al Señor que te dé más dinero, que te dé más poder, le vas y le pides al Señor que te saques la lotería, que te dé dinero para comprarte otro coche, para comprarte otra casa. Y andas creyendo tú en todas las cadenas, como antes se hacían por correo, en cartitas, y les depositaban en todas las casas. Ahora las cadenas lo hacen por medio de el correo electrónico. Eso es falso, eso no sirve. ¿Crees tú todavía en amuletos? ¿Crees tú todavía en fetichería? ¿Crees tú todavía en cosas vanas? ¿En tantas costumbres vanas? ¿Crees que eso te va a ayudar? ¿Crees en los brujos? ¿Crees en la santería? ¿Crees en los adivinadores que te lean la mano para la suerte, en el horóscopo? ¿Tú todavía estás en eso? Estás totalmente equivocado. Aquí nos menciona Dios en la primera lectura que acabamos de ver de Job, que Él es el que manda, que Él es el que ordena. Y vemos en el Evangelio de Marcos que Jesús es el que manda, es el que ordena. Nuestro Padre de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y nos falta leer la segunda lectura, más bien nos falta explicar la segunda lectura de Pablo y pues el Espíritu Santo. Si ya vimos en la primera lectura a nuestro Padre Dios, que es el que manda la naturaleza, en el Evangelio manda a nuestro Señor Jesucristo, en la lectura de Pablo vemos que el Espíritu Santo hace su presencia también. La divina providencia de Dios está ahí, en esa santísima Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, del 14 al 17? Dice, nos apremia el amor de Cristo. Pues, ¿quién es el amor de Cristo? El Espíritu Santo. Está con nosotros. Al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Ya Cristo murió por todos nosotros. Por lo tanto, pues ya todos hemos muerto en Cristo. Ya Cristo se ha llevado nuestros pecados, nuestras equivocaciones, nuestros errores. Ya murió por nosotros. Nos ha salvado. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí. Pues no. Ya no vivimos para la vida corporal y material. Ahora vivimos una vida acompañada con Cristo. ¿Con quién más podemos seguir viviendo? ¿Solos? ¿Abandonados? ¿O con Cristo? Allí, en esa barca, en esta iglesia. Nosotros que somos la iglesia. ¿Quién nos debe de estar acompañando? Siempre Cristo. Él está junto con nosotros y está con nosotros. Tú dirás, es que soy muy pecador. Cristo está contigo. Es que yo me equivoco cada rato. Pues lucha para no equivocarte. Pero Cristo está ahí. Tú te alejas de Él en el momento en que no estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero Cristo está ahí contigo. Sino para el que murió y resucitó por ellos. Ahora tenemos que vivir por quien resucitó por nosotros, que es
Tenemos que vivir por Cristo. Por eso decimos en la liturgia, en la iglesia, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Así decimos cuando estamos en misa, los que van a misa. Los que no van a misa, pues vayan, para que escuchen la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Ahora debemos de valorar según el Espíritu, porque el Espíritu Santo ya reina y vive en nosotros. Es el reino de Dios aquí con nosotros. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. Ya fue juzgado nuestro Señor Jesucristo según la carne. Ya hicimos todo un desastre, una destrucción de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso ya ha terminado. Ya hemos hecho un juicio. Nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros. Y aún así en la actualidad hay infinidad de incredulidades conforme a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que sí murió, que no murió, que nuestro Señor Jesucristo fue asesinado por culpa de Judas Iscariote. Y empezamos a tener equivocaciones. Que Cristo no existió, que es un invento. El género humano en la actualidad todavía tiene secuelas equívocas y propone situaciones contradictorias. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, vive con nosotros, ahora el Espíritu Santo santificador. Y ya no lo vamos a juzgar a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. ¿Tú quieres ser de Cristo? ¿Eres cristiano? ¿Te haces llamar cristiano? ¿Te haces llamar mesiánico? Porque Cristo es Mesías. Y si es Mesías, pues es mesiánico quien sigue a Cristo. ¿Tú te quieres llamar cristiano? ¿Te quieres llamar mesiánico? ¿Te quieres llamar seguidor, hijo de Dios? Pues entonces lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha comenzado. Y lo nuevo comienza desde el momento que estás lleno del Espíritu Santo. Y con Él a tu lado vas a lograr cumplir con lo que Dios ha dispuesto en ti. No son los mismos dones del Espíritu Santo los que tienes tú, los que tiene el vecino, los que tiene tu amigo, los que tiene tu padre, tu madre, los que tienen los de China, los que tienen los de Francia. Todos son los dones del Espíritu Santo, pero cada uno tenemos un don diferente, porque tenemos que colaborar. Un ojo sirve para ver, no para caminar, pero forma parte de un cuerpo. Un pie sirve para caminar y no va a poder ver, pero forma parte de un cuerpo. Todos son dones del Espíritu Santo y todas son partes de ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y todo se necesita. Pero si un ojo no cree en Dios, si un ojo no cree en Cristo, si un ojo se cierra, pues se va a caer. Pero habrá otro que está el otro ojo y entonces el otro ojo se está cumpliendo con su deber, entonces irá como tuerto. Si un pie no quiere caminar, bueno, pues está caminando con el otro pie. Si una mano no quiere elaborar, está caminando la otra mano. Esto te quiere dar a entender de que todos debemos de cumplir con nuestro trabajo como todas las partes de nuestro cuerpo cumplen con su trabajo. Y cuando una parte de nuestro cuerpo no cumple con su trabajo, estamos lisiados. Y cuando uno de nosotros no está haciendo lo que está haciendo, lo que debe de hacer, y nada más se está dedicando a las cosas mundanas y terrenales, pues entonces está formando parte de ese cuerpo y está contaminando ese cuerpo, y ese cuerpo está lisiado, porque tú no estás haciendo lo que te corresponde. Y si eres un ojo, está cerrado ese ojo. Si eres una mano, está manco. Si ese pie no sirve, está cojo. Si ese riñón no funciona, hay que dializarlo. Si ese pulmón no funciona, la respiración no llega en su totalidad y no hay purificación del aire para seguir viviendo. Eres parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Ponte a trabajar, ponte a hacer lo que te corresponde. Esta tercera lectura, el Espíritu Santo se hace presente y Él es el que domina en nosotros, Él es el que domina el poder hacer las cosas. Y vimos en la primera lectura como Dios Padre dominó esa tormenta
En la lectura de Job nos lo explica, esa naturaleza. Vemos en el Evangelio cómo nuestro Señor Jesucristo domina el viento y el huracán cuando lo despiertan en esa oración, en ese comunicado a los discípulos. Y nos dice, tengan fe, no sean cobardes. Y aquí en esa lectura el Espíritu Santo es el que domina. Vemos entonces estas tres divinas personas en esta lectura, o en estas lecturas próximas de este domingo 21 de junio, en donde nos está haciendo ver que nuestro Dios, la Santísima Trinidad, está con nosotros. Y Él es nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, quien lleva a cabo su fuerza salvífica sobre nosotros. Estemos unidos a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, a nuestro Padre Dios en esa oración tan hermosa que nos dejó Jesucristo. Estemos unidos para que así podamos nosotros cumplir con lo que nos ha dejado y podamos llevarle nuestro trabajo como ofrenda. ¿Qué dice el Salmo responsorial 106? El responso dice, dar gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Claro que es eterna su misericordia. Nuestro Señor siempre está dándonos misericordia, nos ayuda, nos da casa, vestido y sustento. Pero nosotros queremos más y más casa, más vestido, más sustento. ¿Por qué? Porque estamos anteponiendo nuestras satisfacciones corporales y mundanas, satisfacciones sexuales, satisfacciones económicas. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas, contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Así dice el Salmo responsorial. Entraron en naves por el mar. Las naves son las iglesias. Entraron por el mar. El mar es inmenso. La salvación. Comerciando por las aguas inmensas, dice. Haciendo negociaciones. Hacemos negociaciones con nuestro Padre Dios. Contemplaron las obras de Dios. Sabemos que nuestro Dios es el Todopoderoso. Sus maravillas en el océano. Nuestro Dios, Él es el que hace todas las maravillas. Él es el que hace todos los milagros. Dios, no los santos, no los ángeles, no nuestra Santísima Madre. Solamente Dios es el que hace las maravillas. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Él es, no se mueve nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el marco. Dice el Salmo, bajaban al abismo, subían al cielo. Las obras del Señor están en todas partes. El estómago revuelto por el marco, dice. La situación crítica que a veces tenemos nosotros, solamente debemos de hacer oración y pedirle al Señor su ayuda. Pero gritaron al Señor en su angustia, sí, a hacer oración, y los arrancó de la tribulación. El Señor es el único que nos puede ayudar. Nadie más nos va a poder ayudar. Mentira. Si un gobernador, si un político, si un predicador te dice, yo voy a arreglar esto. No. ¿Cuántos han dicho, voy a acabar con esto y no cumplen? El único que cumple es nuestro Padre Dios. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Dios es el único que nos puede ayudar y principalmente aquí nos habla de la naturaleza, pero nos está hablando a nosotros de que el Señor es el Todopoderoso y Él es el que nos ayuda para realizar todo en todo. En nuestra vida llena del Espíritu Santo, Él es quien nos va guiando y nos va ayudando siempre eternamente. Se alegraron de aquella bonanza, nos debemos de alegrar, y Él los condujo al ansiado puerto, para que regresemos nosotros a Dios, a ese reino, que regresemos a Él después de que hayamos estado en esta vida. En gracias al Señor por su misericordia, hay que darle gracias por todo lo que nos ha dado desde que nacimos, seguimos vivos, tú sigues vivo, y Dios te ha dado casa, vestido y sustento, por las maravillas que hace con los hombres. El Señor hace maravillas con los hombres. ¿Por qué? Porque nos da casa, vestido y sustento, y siempre está acompañándonos a pesar de que somos equívocos, somos pecadores, a pesar de que no hacemos lo que tenemos que hacer. El Señor está siempre
ayudándonos. Estas tres lecturas y este salmo responsorial nos da a entender que el Señor siempre está con nosotros, siempre nos está ayudando, nos acompaña, está en popa en nuestra iglesia, en esa barca. Él es el que dice y se para, cállate ya, se tranquiliza la situación. Él es el único que nos puede ayudar, nadie más nos va a ayudar. Aquellos que confían mucho en los médicos para curarse están equivocados. Aquellos que confían mucho en los políticos para la dirección de un país, de un gobierno, están equivocados. Si creen que un ser humano va a lograr hacer lo que Dios sí puede hacer, están equivocados. Y nos mencionan estas lecturas que Dios es el Todopoderoso y Él es el que nos va a ayudar siempre. A ti solamente te está diciendo que tengas fe y no seas cobarde. Y tener fe es llevar a cabo las obras y que estés poniéndote a trabajar con los dones del Espíritu Santo que te ha dejado a ti. Eso es lo que te está pidiendo. Espero que estas lecturas de este próximo domingo pues te ayuden a reflexionar y a que ya desde este momento dejes de hacer una vida corporal y material y que te pongas a hacer tu trabajo con los dones del Espíritu Santo. Que no entre esta palabra de Dios por un oído y salga por el otro. Porque entonces vano es que estés escuchando esto, porque de nada va a servir para ti, y mucho menos imagínate a toda la gente que el Señor ha resguardado para que tú le ayudes. Si tú no lo quieres hacer, toda esa gente no va a recibir nada de ti por parte de nuestro Padre Dios. Y esa gente a lo mejor iba a necesitar un apoyo tuyo para decir bendito sea nuestro Padre Dios, y tú, por no hacerlo, esa persona nunca va a decir bendito seas, Señor Padre nuestro.